multiverso ha dejado de ser un concepto exclusivo de la física para convertirse en un protagonista de la cultura popular. Películas como Todo en todas partes al mismo tiempo o las sagas de Spider-Man y Doctor Strange lo han llevado a la pantalla con una visión más filosófica que científica. Una red de realidades donde cada elección crea un nuevo mundo. Sean Carroll señala que, aunque la física cuántica y la cosmología plantean versiones rigurosas del multiverso, Hollywood prefiere imaginar versiones de uno mismo con las que se puede hablar o luchar. ¿Por qué fascina tanto? Porque nos permite imaginar otras vidas posibles, donde no cometimos ciertos errores, donde las cosas salieron mejor. Este anhelo de otros mundos revela nuestra profunda inquietud ante lo desconocido. Es, en cierto modo, una forma de consuelo. Quizás, en algún otro universo, nuestras decisiones nos llevaron justo a donde queríamos estar. Sean Carroll nos recuerda que los físicos no se inventaron el multiverso por capricho. No fue un sueño de ciencia ficción, sino una conclusión inevitable al seguir las pistas del universo observable. Lejos de la fantasía, el multiverso emerge como una consecuencia seria de teorías como la inflación cósmica o los muchos mundos de la mecánica cuántica. Estas teorías explican lo que vemos en nuestro universo, pero también predicen de forma ineludible la existencia de otros. Universos con leyes distintas, partículas distintas, quizás incluso sin nosotros. En cosmología, esos otros universos pueden estar separados por distancias tan enormes que jamás podríamos alcanzarlos. Pero en la mecánica cuántica, el salto es aún más profundo. Cada vez que ocurre una medición, todas las posibles respuestas se hacen reales, en universos paralelos. Esta idea, desarrollada por Hugh Everett en los años 50, nos invita a imaginar que cada decisión, cada posibilidad no tomada, continúa en otro lugar, en otro plano de la realidad. Así, no es que el universo se divida, es que ya es múltiple desde siempre. Una realidad paralela no es una fantasía remota. Es una conclusión lógica si aceptamos las reglas que gobiernan lo más profundo de lo que somos. Una pregunta inquietante surge al pensar en el multiverso. ¿Es real cada mundo posible? Sean Carroll aclara que la ciencia no afirma que todo lo imaginable ocurra. Lo que sucede está limitado por las ecuaciones que gobiernan la realidad. Por ejemplo, un electrón nunca se convertirá en un protón. Las leyes físicas simplemente no lo permiten. Pero puede girar en sentido horario o antihorario, y según la teoría de los muchos mundos, ambos resultados se concretan en universos distintos. En cosmología, el multiverso surge del intento de explicar por qué nuestro universo es tan uniforme. La teoría inflacionaria propone que, en los primeros momentos del cosmos, una expansión violenta alisó su estructura. Pero esta inflación continúa en otros lugares, generando universos con condiciones muy diferentes. Más allá, quedan las versiones puramente filosóficas del multiverso, donde cada posibilidad concebible tiene su propio espacio, aunque muchos duden que tales mundos existan realmente. ¿Por qué deberíamos confiar en la idea de los muchos mundos? Sean Carroll sugiere que la mejor razón es su elegante simplicidad. La teoría de muchos mundos no es un capricho, sino la respuesta más directa al problema central de la mecánica cuántica, el enigma de la medición. A diferencia de la física clásica, donde todo tiene una posición y velocidad claras, la cuántica nos dice que solo podemos predecir probabilidades,
Pero, ¿qué sucede realmente cuando observamos? El viejo enfoque de Copenhague intentaba separar al observador del sistema cuántico. Everett, en cambio, afirmó algo revolucionario. El observador también es parte del sistema cuántico. Así, cuando observamos un electrón girar, no hay un único resultado. Ambos resultados ocurren en universos distintos. El famoso principio de Schrödinger no elimina estos mundos, los admite naturalmente. Rechazarlos requiere complicaciones innecesarias. Aceptarlos, aunque imposibles de comprobar, es sencillamente lo que las ecuaciones dictan. Una pregunta inevitable surge. ¿Cuántos mundos existen realmente? Sean Carroll admite que no lo sabemos. Tal vez haya infinitos, tal vez solo un número inimaginablemente grande, pero incluso con infinitos mundos, podemos hablar de probabilidades. Algunos universos serían más comunes que otros, igual que ciertos números reales son más densos entre sí. Si la ramificación cuántica es continua, entonces el universo se divide a cada instante. Por ejemplo, en tu cuerpo ocurren unas 5.000 desintegraciones radiactivas por segundo. Cada una podría generar una bifurcación, un universo donde esa partícula decayó y otro donde no. Y si cada bifurcación duplica la realidad, estamos hablando de 2 elevado a 5.000 nuevos universos por segundo. El número total podría ser algo así como 10 elevado a 10 elevado a 100, una cifra más allá de cualquier comprensión. Lo único seguro es que el multiverso no es escaso, es inmensamente prolífico. ¿Quiénes somos en el multiverso? Sean Carroll nos invita a replantear la identidad personal. Si ya es complejo preguntarnos si seguimos siendo los mismos que hace años, imaginar versiones divergentes de nosotros mismos lo complica aún más. En la mecánica cuántica, cada decisión crea ramificaciones. La persona que vio al electrón girar en sentido contrario al que tú observaste, también eres tú. La respuesta es sutil pero clara. Son otras personas. Como gemelos idénticos que comparten origen pero no destino, cada versión de ti que nace en otro universo merece ser vista como un individuo distinto, con su propia existencia y dignidad, una expansión de conciencia más que una fantasía. Creamos otros universos con nuestras decisiones. Sean Carroll advierte que esta es una ilusión típica del ser humano, siempre dispuesto a ponerse en el centro de todo. Pero desde la física, la realidad es distinta. En el multiverso cosmológico, otros universos están tan alejados que nuestras decisiones no los afectan en absoluto. Es un reflejo de nuestra tendencia a buscar sentido, incluso en fenómenos que nos superan en escala y complejidad. En el cuántico, aunque las ramificaciones son constantes, no nacen de nuestras elecciones conscientes, sino de eventos subatómicos. No decidimos ramificar el universo, somos consecuencia de esas ramificaciones. Si algo nos obliga a actuar, son las leyes cuánticas, no nuestra voluntad individual. Y, aún así, eso no nos hace irrelevantes. Carroll defiende que somos parte del universo y obedecemos sus leyes. No podemos conocer la posición exacta de cada átomo en nuestro cuerpo, pero a nuestro nivel, seguimos siendo agentes morales. Nuestras elecciones siguen teniendo peso. La existencia del multiverso no anula nuestra responsabilidad. No importa cuántos otros tú existan. Tus actos aquí, ahora, siguen siendo tuyos. ¿Qué nos atrae tanto del multiverso? Sean Carroll sugiere que vivimos una época en la que imaginar otras versiones de la realidad
se ha vuelto común, incluso adictivo. La tecnología, lejos de solo conectarnos, nos ha vuelto exploradores de mundos que no existen. No es raro ver personas navegando perfiles en aplicaciones de citas o explorando casas en Zillow sin intención real de actuar. No buscan algo, sino que fantasean con lo que pudo haber sido. Estas pequeñas ventanas alternativas son una forma moderna de multiverso cotidiano y, como señala Carroll, podrían funcionar como herramientas psicológicas. La mente humana no es solo software, está encarnada. Imaginarte viviendo en otro escenario afecta cómo piensas, cómo te proyectas. Visualizar otros caminos puede inspirarte a cambiar. Pero hay un límite. Las decisiones importantes no se pueden deshacer. No existe el viaje en el tiempo. El multiverso puede ayudar a entender, incluso a aceptar, pero no a rehacer. Películas como Everything Everywhere All at Once captan esta tensión. Evelyn, la protagonista, es quizás su peor versión, y aún así puede encontrar sentido, incluso redención. Ese mensaje resuena. Tal vez hay otros tú, mejores o peores, pero solo este tú puede transformar su camino. Carroll también nos recuerda un principio profundo. Nuestra influencia causal solo se extiende hacia adelante. Lo que fue no puede cambiarse, pero lo que será aún depende de nuestras elecciones. El multiverso es, en cierto modo, un espejo. Refleja nuestras ansias, nuestras dudas y nuestra necesidad de reconciliarnos con el pasado mientras imaginamos un futuro más pleno. Quizás por eso, imaginar el multiverso no solo entretiene, también nos despierta. ¿Qué es el tiempo? Sean Carroll nos propone una mirada directa. El tiempo no es tan misterioso como parece. Lo usamos todos los días sin titubear. Decimos, nos vemos a las 7, y nadie entra en pánico por lo abstracto del concepto. En lo cotidiano, el tiempo es solo una etiqueta que ponemos a los eventos para distinguir unos de otros. El problema no es qué es el tiempo, sino por qué parece fluir en una dirección. ¿Por qué recordamos el pasado, pero no el futuro? ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué no podemos cambiar lo que ya fue? San Agustín ya reflexionaba sobre este misterio. Decía saber qué es el tiempo, hasta que alguien se lo preguntaba. Y tenía razón. Lo que sentimos como algo natural es, en realidad, profundamente desconcertante. La ciencia ha avanzado mucho desde entonces, pero nuestra intuición no siempre acompaña a la física. Nos cuesta imaginar un universo donde el pasado y el futuro no estén definidos como opuestos. Pero esa es la realidad de las leyes fundamentales. No imponen una dirección. La flecha del tiempo que experimentamos no surge de la teoría, sino de la historia del universo. Somos criaturas nacidas dentro de una narrativa cósmica, donde el inicio excepcionalmente ordenado lo cambió todo. La idea de una flecha del tiempo está profundamente arraigada en nuestra experiencia, pero, como explica Carroll, las leyes fundamentales de la física no distinguen entre pasado y futuro. Newton, Einstein y los grandes teóricos formularon ecuaciones que funcionan igual en ambas direcciones temporales. Desde la perspectiva microscópica, el tiempo no tiene dirección. Entonces, ¿por qué lo sentimos así? La clave está en el contexto. Así como aquí en la Tierra todo cae hacia abajo por la gravedad, aunque el abajo no está inscrito en las leyes del universo, el tiempo también parece tener dirección, porque vivimos en el eco de un evento fundamental, el Big Bang. Ese evento no solo marcó el origen del espacio, sino también de un orden inicial,
una entropía extraordinariamente baja, que ha ido aumentando desde entonces. La entropía es la medida del desorden. Hay más formas de que algo esté desordenado que ordenado. Por eso, sin intervención, todo tiende al caos. El tiempo adquiere dirección porque el universo comenzó con muy poco desorden, y desde entonces, todo ha ido cambiando hacia estados más caóticos. Por eso los huevos se rompen y no se recomponen. No es magia, es física, y todo se remonta a ese momento inicial. La flecha del tiempo no es una ley universal, sino una consecuencia de nuestro entorno térmico. Una ilusión local, nacida del orden improbable que trajo consigo el Big Bang. La historia de la entropía comienza con máquinas de vapor. Durante la Revolución Industrial, ingenieros descubrieron una verdad incómoda. La energía útil siempre se pierde. No había manera de hacer un motor perfectamente eficiente. Esta pérdida constante se interpretó como una manifestación de una ley natural, la segunda ley de la termodinámica. Según esta ley, la entropía, el desorden, aumenta con el tiempo. Y así, se consolidó la idea de que el universo tiende naturalmente hacia estados más caóticos. Pero, ¿por qué sucede esto? A fines del siglo XIX, Ludwig Boltzmann propuso una explicación radical. Si aceptamos que la materia está compuesta por átomos, entonces el aumento de la entropía es estadístico. Hay muchas más formas en que los átomos pueden estar desordenados que organizados. Sin embargo, su teoría solo explica por qué la entropía aumenta hacia adelante, no por qué empezó tan baja. Ahí entra la llamada hipótesis del pasado, formulada y nombrada por el filósofo David Albert. Sugiere que el universo comenzó en un estado de entropía excepcionalmente baja, sin que sepamos por qué. Es una suposición, no una deducción. Pero es indispensable para explicar por qué percibimos una dirección en el tiempo. Este punto, el orden inicial del universo, sigue siendo uno de los mayores misterios de la cosmología. ¿Por qué comenzó el universo en un estado tan improbable, tan excepcionalmente organizado? No tenemos una respuesta definitiva. Algunos físicos lo aceptan como un hecho bruto. Otros especulan con leyes aún desconocidas que podrían explicar ese origen. Pero lo que sí sabemos es que sin ese inicio extraordinario, la historia tal como la conocemos no sería posible. No habría evolución, no habría memoria ni decisiones. Es como si el universo hubiera sido afinado, no para la vida, sino para el tiempo. Y en ese tiempo, la vida encontró su camino. Entender esta hipótesis no es solo una cuestión teórica, sino una invitación a reconsiderar nuestra relación con el tiempo, no como víctimas de un flujo imparable, sino como participantes conscientes en un relato cósmico moldeado por el orden inicial. Esta asimetría no es solo física, sino también psicológica. Sentimos que el tiempo fluye porque la información en nuestros cerebros siempre viene del pasado. Nuestros recuerdos, nuestra experiencia, nuestras predicciones, todo apunta hacia adelante, porque todo lo que conocemos proviene de un estado más ordenado. Carroll lo explica con un ejemplo simple. Cuando tocas una superficie, tienes una expectativa de su temperatura. Si es distinta de lo que pensabas, ajustas tu comprensión del entorno. Esa constante comparación entre lo que fue, lo que es y lo que podría ser, da al tiempo su sensación de movimiento. Y así, aunque las leyes fundamentales no distingan entre ayer y mañana, nuestra experiencia sí lo hace. Pero no porque el tiempo lo imponga, sino porque nuestra conciencia
se forma en un universo donde el desorden va en aumento. Esa es la verdad profunda que la hipótesis del pasado revela. No fluimos a través del tiempo. El tiempo fluye a través de nosotros. Contrario a lo que muchos piensan, la vida no lucha contra la entropía. Sean Carroll sugiere que, en realidad, la vida es posible gracias a que la entropía aumenta. Si no lo hiciera, el universo sería estático, sin historia, sin memoria, sin cambio. El universo comenzó simple y ordenado, y terminará también simple, pero desordenado. Es en el camino entre ambos extremos donde aparecen estructuras complejas como nosotros. Durante ese tránsito surgen formas, movimientos, información. Somos sistemas que aprovechan ese desequilibrio para existir, un breve intervalo de complejidad entre dos eternidades de simplicidad cósmica. Sin ese aumento constante del desorden, nada interesante, ni vida, ni conciencia, habría ocurrido jamás. La segunda ley de la termodinámica puede parecer desalentadora. Todo tiende al desorden. Pero entonces, ¿cómo surgen estructuras tan complejas como la vida? Sean Carroll explica que esto no contradice la ley, porque la Tierra no es un sistema cerrado. Recibimos energía del Sol y la disipamos al espacio. Eso permite que haya momentos y lugares donde el orden local aumenta, incluso mientras el desorden total crece. La complejidad no viola la entropía, florece gracias a ella. Antes de Darwin, William Paley argumentó que la complejidad implica diseño. Si encontramos un reloj en la playa, asumimos que fue creado con propósito, porque sus partes trabajan en conjunto. Paley aplicó esta lógica a los seres vivos. Al ver organismos tan intrincadamente organizados, concluyó que no podían surgir por azar. Según él, su existencia solo podía explicarse por la acción de un diseñador, Dios. Esta fue una de las bases clásicas del argumento teológico del diseño en la naturaleza. A lo largo del siglo XIX, los científicos comprendieron mejor la tensión entre el orden del universo y su evolución hacia el desorden, al consolidarse la idea de que la entropía siempre aumenta. La segunda ley de la termodinámica nos dice que las cosas tienden naturalmente al desorden, porque existen muchas más formas de estar desordenado que de estar ordenado. Este principio, profundamente arraigado en la naturaleza, implica que el universo, considerado un sistema cerrado, se dirige inevitablemente hacia un estado final de máxima entropía. En ese punto se alcanzará un equilibrio total. No habrá más estrellas, ni vida, ni actividad significativa. Todo se convertirá en un universo homogéneo, caótico y aburrido, en lo que se conoce como la muerte térmica del universo. Aunque entropía significa desorden, simple no es lo mismo que ordenado o complejo. Tanto los estados de muy baja entropía, muy ordenados, como los de entropía alta, muy desordenados, son simples. La verdadera complejidad emerge cuando la entropía es intermedia. Un ejemplo es la mezcla de crema en café, que puede crear patrones complejos o combinarse sin fascinación. La gran pregunta es si la física tiende a producir caminos ricos en complejidad. Y si la vida fue inevitable o milagrosa, aún no lo sabemos. El mundo puede entenderse en capas. A nivel cotidiano, vemos personas, sillas o animales. Pero para la física, todo está hecho de partículas elementales. Ambas visiones son válidas. Sí, la existencia de protones y electrones no elimina la realidad de las personas.
Esa coexistencia de niveles de descripción se llama emergencia. Sistemas complejos que, aunque surgen de componentes simples, se explican mejor en un nivel superior, incluso con información incompleta. Después de que Isaac Newton estableciera las leyes de la física clásica, Pierre-Simon Laplace comprendió sus implicaciones deterministas. Imaginó una inteligencia perfecta, el demonio de Laplace, que, conociendo todas las posiciones y movimientos del universo, podría predecir el futuro y reconstruir el pasado. Esta idea llevó a muchos a cuestionar el libre albedrío. Si todo está determinado, ¿tenemos realmente capacidad de decisión? Pero Laplace sabía que los humanos no somos ese demonio. Nuestra información es limitada y nuestras capacidades de cálculo finitas. Sin embargo, eso no impide que podamos actuar eficazmente en el mundo. Aunque no tengamos conocimiento total, somos capaces de hacer predicciones razonables y tomar decisiones con sentido. A diferencia de la visión determinista total, los seres humanos operamos como agentes. Tomamos decisiones, influimos en el mundo, y el mundo responde a esas acciones, generando un ciclo de retroalimentación. Esta interacción, unida a nuestra habilidad de imaginar futuros posibles y elegir entre ellos, da sentido a nuestra experiencia y responsabilidad. Por tanto, aunque las leyes físicas describan el universo, nuestra perspectiva limitada y nuestra agencia nos permiten dotar de significado nuestras elecciones. Hablar de libre albedrío suele llevar a debates estériles sobre definiciones. Para avanzar, es mejor hablar directamente de lo que queremos decir. Existen dos posturas principales. La primera, el libre albedrío libertario, sostiene que somos entidades independientes de las leyes físicas. Filósofos como Immanuel Kant defendían esta visión, donde lo humano trasciende la materia. Sin embargo, la mayoría de científicos actuales, aunque reconozcan nuestra complejidad, aceptan que obedecemos leyes físicas. La segunda postura es el compatibilismo, con la que Carroll se identifica. Este enfoque sostiene que, aunque seamos sistemas físicos regidos por leyes naturales, tiene sentido hablar de nosotros como agentes con capacidad de decisión. Es una cuestión de niveles de descripción. No contradice la física, sino que emerge a un nivel superior. Aquí aparece la noción de emergencia. Distintas formas válidas de hablar del mismo mundo. El determinismo, la idea de que todo está predicho por las leyes físicas, como propuso Laplace, es una discusión distinta. Incluso en un universo con mecánica cuántica y cierta aleatoriedad, la existencia de leyes sigue marcando límites. El compatibilismo no niega ni el determinismo ni la indeterminación. Simplemente reconoce que, a nuestro nivel, es válido hablar de responsabilidad y elecciones. A nivel humano, hablamos de emociones, deseos y valores. Al mismo tiempo, somos sistemas compuestos por neuronas, células y átomos que obedecen leyes físicas donde no existe nada parecido a sentimientos. Esta aparente contradicción surge de mezclar niveles de descripción. Es una falacia categorizar emociones desde la perspectiva molecular. En realidad, ambos niveles son válidos. Decidir si prefiero una camiseta azul o roja no implica discernir en base a mis átomos. Somos seres con deseos porque operamos en una realidad emergente, donde estas categorías tienen sentido sin contradecir la física. La mejor objeción al compatibilismo es su ambigüedad. ¿Hasta qué punto podemos hablar de agentes
si todo obedece leyes físicas. El compatibilismo responde que con la información limitada que tenemos, hablar de decisiones sigue siendo útil. Incluso si una IA imita decisiones humanas, no implica comprensión real. Nosotros actuamos con incertidumbre, y en ese margen nacen nuestras elecciones, responsabilidades y sentido de propósito. Es esa imperfección la que da significado a nuestras acciones. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.